Resulta claro que los seres humanos somos animales. Pero desde los primeros inicios de la historia de la humanidad, desde las primeras civilizaciones, el ser humano se sintió con el derecho y con el poder de utilizar a los animales no humanos y a todo su entorno en su beneficio, ya sea para alimentarse, para vestir, incluso para divertirse. El vínculo entre los seres humanos y los animales, así como también el estatus jurídico que se le otorga a los animales, está estrechamente vinculado con cuestiones culturales y los valores de que cada comunidad le asigna a sus miembros. Así vamos a encontrar algunas excepciones en algunas culturas donde los animales eran respetados e incluso considerados deidades, como por ejemplo en el antiguo Egipto con los gatos o la India con las vacas. Siempre decimos que los derechos son en relación a las personas y siempre es a la persona a la que se le asignan los mismos. Entonces la pregunta central para poder analizar el tema del derecho a los animales es si los animales deben ser considerados o no personas. Veamos algunos ejemplos de la historia de los derechos de los animales. Las primeras leyes de protección animal surgieron en Irlanda en el año 1635, pero se limitaban a proteger al animal frente a tratos crueles. En el caso de los animales de carga, para, por ejemplo, impedir que se le ataran a la cola de los caballos instrumentos de arados. Luego hubo diversas comunidades, como por ejemplo comunidades religiosas puritanas anglosajonas, que en pos de sus principios morales llegaron incluso a listar derechos de los animales domésticos entre sus códigos jurídicos particulares vinculados con la religión. Los primeros movimientos de reivindicación de los derechos de los animales surgen de la mano de pensadores como Jeremy Bentham, que afirmaba que los animales tienen capacidad de sufrimiento semejante a la humana y que por eso deben estar protegidos por el sistema jurídico. Recorrer el camino hacia el reconocimiento de los derechos de los animales implica revisar el estatus jurídico de los mismos y preguntarnos, ¿el término persona solamente se refiere a los seres humanos? El camino del reconocimiento del derecho de los animales es arduo y sinuoso, porque implica tocar determinados intereses a los que les conviene que los animales sigan siendo de utilidad para el ser humano, en su grado de domesticación, por su belleza, o que sean valorados por servir de alimentos, vehículos de transporte, de carga, sujeto a experimentar, sin tener nunca en cuenta que tienen derecho a una existencia libre de dolor, encarcelamiento, o sujetos al derecho de propiedad o tratos poco éticos. Poco a poco van surgiendo movimientos más o menos radicales de protesta contra el maltrato animal, que llegaron incluso a tomar acciones de liberación de animales en zoológicos, boicot a empresas farmacéuticas y de cosméticas que prueban sus productos en animales cautivos. La necesidad del reconocimiento de los derechos de los animales no se debe meramente a cuestiones de solidaridad o empatía humana, sino al reconocimiento que es necesario respetar la vida y la dignidad de todo ser. Porque es preciso revisar nuestras tradiciones antropocentristas, donde el ser humano es el centro del universo y de la tierra, y donde él puede decidir sobre la vida y destino de todos los seres que la habitan. Es así que llegamos a 1978, donde surge la Declaración Universal de los Derechos de los Animales, aprobada por la ONU y la UNESCO, entre cuyos artículos están los siguientes: todos los animales nacen iguales ante la vida y gozan de los mismos derechos a existir. Ningún animal será sometido a malos tratos ni a actos crueles. Si es necesaria la muerte de un animal, deberá ser instantánea, indolora y no generadora de angustia. Todo animal salvaje tiene derecho a habitar en la naturaleza y a reproducirse naturalmente.
toda privación de libertad de un animal salvaje, incluso si es con fines pedagógicos, constituye una violación al derecho animal. Filósofos y científicos se siguieron ocupando de pensar si debería reconocerse el derecho a los animales y cuál es el carácter de los mismos. Llegamos al año 2012, cuando un grupo de científicos se reunieron en la Universidad de Cambridge y expresaron que existen evidencias de peso que indican que los animales no humanos tienen sintiencia. Esto significa que tienen sentimientos, sienten alegrías, sienten tristeza, porque las estructuras anatómicas son iguales o parecidas a las de los seres humanos. En este sentido, entonces, la cuestión se debate en dos posturas antagónicas. Por un lado, la que considera a los animales no humanos como seres sintientes con capacidad de sufrir, por lo que no puede existir ningún tipo de justificación moral que acepte su sufrimiento, y por otro lado, una visión más antropocéntrica, basada consecuentemente en la exaltación exclusiva de los rasgos de las personas humanas, fundamentado en la contraposición entre lo humano y lo no humano, degradando y sometiendo lo no humano a los deseos de la humanidad, por lo tanto privilegiándoselos. Resulta necesario aclarar cómo la justicia de distintos países van acompañando este cambio de paradigma a través de sus decisiones. Así, por ejemplo, la justicia argentina, a través de un fallo ejemplar y emblemático, determinó la condición sobre algunos casos de animales como personas no humanas, sujetos de derechos sensibles, sintientes y sufrientes, reconociéndoles de este modo tres derechos básicos: el derecho a la vida, el derecho a la libertad individual y el derecho a no ser torturados, sosteniendo la idea de individualidad del animal no humano, entendiendo que los animales no pueden ser esclavos, no son algo, no son una cosa, no son un objeto, sino alguien. Hay otros países de América Latina que también están acompañando este cambio de paradigma. Por ejemplo, Brasil fue el primer país en reconocer a un animal como sujeto de derecho al admitir un trámite de habeas corpus, que para la historia jurídica es un recurso exclusivamente para la persona humana. En este caso fue concedido a un animal, un chimpancé que estaba encerrado en un zoológico, para que se le permita volver a su hábitat protegida. Sin embargo, aunque su recurso fue admitido, la chimpancé murió envenenada antes de dictar sentencia. En el caso de México, al igual que la mayoría de los países latinoamericanos, en el cual se tomaba como modelo el derecho romano, se categorizaba a los animales como sujetos al derecho de propiedad y eran bienes muebles como cualquier otro objeto. Pero en los últimos años se ha tratado de acompañar este cambio de pensamiento, y en la Ciudad de México se aprobó una ley de protección a los animales en el año 2002 y afirma en ella que los animales son seres sintientes y por lo tanto deben recibir un trato digno. Pero también reconoce como seres sensibles a toda especie de animales vertebrados domésticos y silvestres mantenidos en cautiverio. La Ley de Protección y Bienestar Animal también prohíbe las peleas de animales, tanto domesticados como salvajes, en lugares públicos o privados. El maltrato a los animales es el reflejo de la crueldad de la humanidad, donde hay una falta de respeto a la vida, especialmente aquella la cual no puede defenderse, y una mirada del mundo en que el ser humano es amo, señor y dueño del universo. Este pensamiento es lo que nos está llevando a la extinción de nuestro entorno y de nosotros mismos. Por eso es necesario poner en tela de juicio todos nuestros conceptos. Como lo reza la frase del célebre Mahatma Gandhi: una civilización se puede juzgar por la forma en que trata a sus animales.